¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas. Vamos a continuar. Vamos a continuar con el componente etiológico, ¿no? Entonces tenemos nosotros dos grandes subgrupos cuando hablamos de las etiologías. Tenemos las etiologías primarias y las etiologías secundarias. Cuando hablemos nosotros de una etiología primaria y de un síndrome nefrótico, vamos a hablar de aquel síndrome nefrótico cuya causa, ¿no? U- eh, Va a ser idiopática, ¿no? Idiopática es no conocida, ¿no? Y tenemos nosotros dentro de lo que viene a ser la etiología primaria, cinco tipos, ¿no?, de presentaciones que se pueden dar a nivel glomerular que tenemos nosotros que recordar. De estas cinco, las que vamos a revisar en el curso van a ser cuatro, las que están resaltadas de amarillo. La nefropatía por cambios mínimos, que es importante en la población pediátrica, es la más frecuente. La glomerulosclerosis focal y segmentaria, que es la más frecuente en población adulta. La nefropatía membranosa, que es la segunda más frecuente en población adulta, y la glomerulonefritis membrano-proliferativa, que es un tipo de patrón de glomerulopatía que puede manifestarnos un síndrome nefrótico, como también nos puede manifestar un síndrome nefrítico, o un patrón mixto en el cual estén ambas. Y tenemos nosotros las de etiología secundaria, en las cuales hay una causa conocida. Y dentro de estas vamos a revisar la etiología secundaria de la amiloidosis, que ya la hemos visto nosotros ya previamente en inflamación aguda, ¿no? En la parte, disculpen, en inflamación crónica la hemos visto. La diabetes mellitus también la vamos a revisar, ¿no? Vamos a revisar la nefropatía que genera la diabetes mellitus. Hemos visto diabetes mellitus nosotros previamente, cuando tocamos el tema de las hiponatremias hiperosmolares, ¿recuerdan ustedes, no? Seguimos en el componente inmune, lo que viene a ser el tema del lupus eritematoso sistémico, ¿no? Esto también, junto con la amiloidosis, hemos discutido al respecto durante el tema de inflamación crónica. Los linfomas, ¿no? También vamos a revisarlo aquí. Linfomas hemos visto en lo que viene a ser el tema de termorregulación cuando hablamos de la fiebre de Epilepsy, lo que viene a ser el uso de medicación, de medicamentos, como lo que viene a ser la heroína. Probablemente este medicamento ya lo han visto ustedes en fármaco. El litio aquí sí no lo vamos a tocar. Los antiinflamatorios no esteroideos, esto aquí también ya lo hemos visto en la clase de inflamación, en la clase de dolor. También lo hemos visto en lo que viene a ser las clases de sodio, también lo hemos visto ahí, ¿no? Y lo que viene a ser el tema de las infecciones, aquí vamos a estar revisando otra vez este protozoario que viene a ser la malaria, que lo hemos visto ya en fiebre. Y en infecciones vamos a estar revisando al VIH-Sida y también lo que viene a ser el tema de la hepatitis B y la hepatitis C, ¿no? Que nos pueden llevar, como ven ustedes, a glomerulopatías que puedan desencadenar un síndrome nefrótico. Dentro de las alergias, no, de los patrones genéticos, aquí vamos a revisar uno justo en lo que viene a ser nefropatía por cambios mínimos, que viene a ser el síndrome nefrótico congénito de tipo Finnish, ¿no? Que se da por la mutación de una proteína que está a nivel del diafragma, ¿no?, de filtrado glomerular, que es la nefrina. Ah, me estoy olvidando, disculpen. Y dentro de otras vamos también a revisar lo que viene a ser esta patología, que es la preeclampsia. ¿Toda preeclampsia siempre tiene síndrome nefrótico? La respuesta es no. Es más, la gran mayoría de las preeclampsias van a tener únicamente proteinuria, pero en rango no nefrótico. Comenzamos con la nefropatía por cambios mínimos. La nefropatía por cambios mínimos, note que ha tenido ya otros nombres previamente, ¿no? Pero ya queda como nefropatía por cambios mínimos y nefropatía de cambios mínimos, siendo síndrome nefrótico idiopático, enfermedad de Nil, nefrosis lipoidea, enfermedad de los pedicelos. Ya. De aquí me gustaría que usted recuerde algo. Nefropatía por cambios mínimos. O sea, estamos hablando de cambios que podría decirse que por los medios convencionales con los cuales uno ve el glomérulo, no los vas a poder ver, porque los cambios son mínimos. Entonces, estamos mencionando que el nombre nos está ayudando a recordar esto. Son cambios mínimos que pueden pasar, que no se van a poder visualizar,
a través de la microscopía de luz. A través de la microscopía de luz no vas a poder ver esos cambios, ¿ya? No se olvide, por favor, eso, por eso se llama cambios mínimos. Entonces, en una nefropatía por cambios mínimos, te van a poner una foto de un glomérulo y el glomérulo va a estar normal. ¿Qué es lo que tiene usted que ver después de esa imagen? Una imagen, ya no de microscopía de luz, sino una imagen de microscopía electrónica. Profesor, ¿qué voy a ver en la microscopía electrónica? Voy a ver ahí los cambios mínimos, los cambios que no se podían ver en la microscopía de luz. Y el nombre que se daba antiguamente también nos va a ayudar, porque miren, enfermedad de los pedicelos. ¿Por qué motivo pedicelos? Porque los cambios mínimos van a ser a nivel de los pedicelos, a nivel de los piecitos de los podocitos. Entonces, nefropatía por cambios mínimos, los cambios no se pueden visualizar a través de la microscopía de luz. Necesito irme a la microscopía electrónica que tiene un aumento mucho más importante que el de la microscopía de luz, y ahí podré yo visualizar dichos cambios mínimos que viene a ser el componente de los pedicelos que se encuentra alterado. Ya, disculpen. Eh, no sé, sí, entonces ya conocemos nosotros los cambios mínimos que se pueden presentar entonces en estos pacientes, ¿no? Ese componente de los pedicelos que se van a aplanar, se van a borrar, se van a separar de la membrana basal, ¿no? Y esto de aquí, que compromete a los pedicelos, me afecta el diafragma de filtrado medular, llevándome a un mayor filtrado de proteínas, llevándome a una proteína. Entonces, em, antes de manifestarse la nefropatía por cambios mínimos en lo que vienen a ser los pacientes pediátricos, muchas veces se asocia a esto lo que viene a ser una historia de infecciones, principalmente respiratorias. Otro antecedente, ¿no? Que se puede manifestar antes, que se puede prestar antes de la presencia de la nefropatía por cambios mínimos, viene a ser antecedente de haberse vacunado previamente, lo cual nos estaría informando a nosotros que probablemente esta nefropatía por cambios mínimos, este daño que se da a los podocitos, sea por un componente inmune, ¿no? Un componente autoinmune que se esté dando, ¿no? Y tenemos también nosotros aquí otra situación que nos puede llevar a la nefropatía por cambios mínimos, que viene a ser la presencia de los linfomas de Hodgkin. Del linfoma de Hodgkin no se olviden también, por favor, la presencia de esta célula que es pregunta examen en cualquier evaluación tanto nacional o internacional, que es la célula de Ritz-Steinberg. No se olviden de nuestra célula de Ritz-Steinberg, que ya la han visto o la van a visualizar previamente en el curso de patología. Bueno,
¿Y qué es lo que va a ocurrir ahora? Bueno, el paciente va a comenzar a perder proteínas por la orina, va a disminuir su presión oncótica. Se cae su presión oncótica y el paciente comienza a presentar lo que viene a ser el edema, ¿no? Edema periorbitario, edema de extremidades inferiores, de ahí por albuminemia, ¿no? Y la orina espumosa, que representa la proteína. Ya lo mencionamos previamente, que es la causa más frecuente de síndrome nefrótico pediátrico. Entre un 70 y un 90% de los síntomas nefróticos van a ser de tipo por cambios mínimos. El pico de edad, ¿no? Y es una clínica que tiene un inicio rápido. ¿Cómo lo diagnosticamos? Se tiene que realizar, aquí es un abuelito, pero imagínense que es un niño. Se tiene que realizar se realiza el diagnóstico, ¿no? Definitivo a través de una biopsia renal, ¿no? Con guía ecográfica. Esta biopsia renal con guía ecográfica nos permite tomar una muestra de lo que viene a ser el parénquima renal, para poder evaluarlo primero a nivel de la microscopía de luz. Si al anatomopatólogo le llega ¿cómo se llama? Le llega el informe junto con la pieza de la biopsia, que es un paciente pediátrico, ¿no? Que presenta un síndrome nefrótico, va a ver la imagen y cuando ve la imagen, si ve esto, ¿qué alteración podemos ver aquí? Ninguna, pues, no ve ninguna alteración. Es posiblemente lo que él va a estar esperando, ¿no? Él probablemente no va a esperar una alteración porque por epidemiología, ¿no? De la enfermedad, sabe que es más frecuentemente un paciente pediátrico, cambios mínimos y que no va a haber alteración alguna a nivel de glomérulo. Entonces, en esta situación, ya lo comentamos, se requiere una biopsia renal para evaluar el parénquima. Se ve a nivel de la microscopía de luz la ausencia de alteraciones y por ese motivo necesitamos ahora un microscopio que tenga un mayor aumento, que nos permita a nosotros ver con mayor detalle a las células que forman la barrera de filtrado glomerular, que nos permitan ver a nuestro podocito principalmente, ¿no? Y es por ese motivo que aquí entra ya otro tipo de microscopio, que ya no es el de luz, sino es otro microscopio que es mucho más caro, ¿no? Que es el microscopio electrónico, que a través de la microscopía electrónica ya nos permite visualizar con mucho más detalle los podocitos. Y aquí sí vamos a ver los famosos cambios mínimos que se van a dar. ¿Qué va a ocurrir? Este podocito va a presentar cambios mínimos a nivel de sus pedicelios. Va a haber un aplanamiento de los pedicelios. Va a haber un borramiento, fusión de los pedicelios, desfaceración de los pedicelios, separación de esta, ¿no? Ya no tienen este patrón bonito, ¿no? Sino ahora están fusionados, aplanados, borrados, ¿no? Y desfacelados. Aquí una imagen de microscopía electrónica. Estos eran los dibujitos y esto es la vida real. Entonces, una microscopía electrónica normal, donde podemos ver aquí donde esté puntero la luz capilar, podemos ver donde esté puntero las células endoteliales fenestradas, podemos ver también aquí lo que viene a ser la membrana basal, y podemos visualizar aquí lo que viene a ser nuestros pedicelos, que están bien bonitos, ¿no? Y entre estos pedicelos, estos espacios que vienen a ser los diafragmas de filtrado glomerular. Nos vamos ahora a la biopsia, con la cual se ha evaluado por microscopía electrónica la presencia de cambios mínimos. Esta de aquí no hay cambios mínimos y en esta sí hay cambios mínimos. Nos vamos de este puntero, aquí va a estar la luz capilar. Nos vamos de este puntero, aquí está el endotelio fenestrado. Nos vamos de el endotelio aquí. Nos vamos a donde este puntero, disculpen aquí, y aquí está la membrana basal. Y nos vamos ahora a donde está el puntero y vamos a evidenciar aquí lo que vendría a ser los pedicelos de los podocitos. Nos decía aquí se encuentran aplanados, fusionados, y en otros segmentos probablemente ausencia de estos, ¿no? O se puede visualizar un pedicelo que esté separadito, ¿no? Desfacelado. Esto va a terminar desencadenando, ¿qué cosa? Daño, alteración del funcionamiento del diafragma de filtrado glomerular, llevándonos a un pasaje anómalo de proteínas, despertando en el paciente lo que viene a ser un síndrome nefrótico. ¿Ya? Aquí están las alteraciones evidenciables a nivel de la microscopía de luz: fusión de pedicelos, borramiento de pedicelos, aplanamiento de pedicelos, desprendimiento de pedicelos, cosa que tengo que visualizar a través de la microscopía electrónica, porque la microscopía de luz no lo va a poder ver, porque son cambios mínimos en la barrera de filtrado glomerular. Continuamos, nos vamos ahora a esta pregunta 6.
Si no evidencio alteración alguna, o sea, si hago la biopsia y el paciente tiene un síndrome nefrótico, hago la biopsia y me encuentro con la microscopía electrónica que no hay problema a nivel de los pedicelos, ¿qué tengo que hacer? Tengo que repetir la biopsia. ¿Por qué motivo? Porque probablemente sea una glomeruloesclerosis focal y segmentaria, ¿no? Que esté ubicado el daño en otra región del riñón, ¿no? Entonces, por eso tomaría la biopsia en otra porción del parenquima renal para identificar esta posible glomerulosclerosis focal y segmental. Entonces, lo que se haría en caso no vea cambios mínimos. Seguimos con el tema de diagnóstico. Para el diagnóstico de las nefropatías, disculpen, de las glomerulopatías, ¿no? Para el diagnóstico de las glomerulopatías se utiliza mucho lo que viene a ser el componente de la inmunofluorescencia. ¿Por qué motivo? Porque vamos a ver que estas glomerulopatías están muy asociadas a lo que viene a ser el depósito o formación de inmunocomplejos, ¿no? A nivel de la barrera de filtrado glomerular. Y vamos a ver nosotros que esta inmunofluorescencia en los cambios mínimos va a ser negativa, ¿no? A diferencia de las otras glomerulopatías. ¿Cuál es el mecanismo de daño, no? El mecanismo de daño ya lo dijimos, ¿no? Em, Va a haber la producción de citoquinas y anticuerpos que van a dañar a los pocitos. Van a comprometer la adhesión de sus pedicelios a la membrana basal, van a generar desfacelación. ¿Por qué se da esta producción de citoquinas o autoanticuerpos? Por el gatillo, ya sea infeccioso, sea de las vacunas, o sea del linfoma, que va a terminar generando una alteración inmune. Esta alteración inmune termina activando la cascada inflamatoria, aumentando la producción de citoquinas, la producción de anticuerpos, que ahora van a ser autoanticuerpos, seguro que van a ir en contra pues, de las células de la barrera de filtrado glomerular. Y lo principal que se va a dar es daño a los podocitos, ¿no? Llevando a que los podocitos tengan un daño a nivel de sus pedicelios y se ve respectivo borramiento, aplanamiento, facelación, fusión. Y eso termina pues comprometiendo el diafragma de filtrado glomerular. ¿Cuál es el tratamiento establecido? Como estamos nosotros hablando de una teoría que tiene un mecanismo inmune, lo que se propone es el uso de corticoides. Los corticoides a través del bloqueo de NF-κB y otros factores de transcripción, principalmente el NF-κB, van a terminar disminuyendo lo que viene a ser la producción de citoquinas, la producción de moléculas proinflamatorias. Y esto de aquí termina disminuyendo lo que viene a ser el daño que se le dé a nuestro podocito. ¿Cómo es la respuesta a los corticoides? Es muy buena, un 90% presenta un buen pronóstico, un muy buen pronóstico con respuesta rápida a los corticoides, ¿no? Con la subsecuente disminución en la producción de citoquinas, que termina disminuyendo pues la injuria que se le den a nuestros podocitos. Para poder cerrar lo que viene a ser cambios mínimos, tenemos nosotros que recordar entonces lo siguiente, ¿no? Lo que vendría a ser el cambio mínimo. ¿Cuál es el cambio mínimo en la nefropatía en cambios mínimos? Pues el daño que se da a nivel de los pedicelos del podocito que se encuentra siendo atacado, ¿no? Por esta respuesta inmune. Y tenemos ahora una patología genética que nos va a generar una nefropatía por cambios mínimos. Esta patología genética va a ser una mutación a nivel del gen de la nefrina, en la cual se va a encontrar alterado este gen de nefrina, que es importante en lo que viene a ser disculpen, el diafragma de filtración glomerular. Va a encontrarse mutado y va a comenzar desde edades pediátricas, se va a comenzar a dar un patrón de síndrome nefrótico por una elevada proteinuria por la mutación de este gen de la nefrina, que es el responsable. ¿En qué cosa? Es el responsable en regular el diafragma de filtración glomerular. Y se da de esta forma el síndrome nefrótico congénito por mutación de la nefrina de tipo Finch, ¿no? Esto vendría a ser entonces con respecto a nefropatía por cambios mínimos.